El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo quiero tener fe para seguir peleando hasta el último día de mi vida por lo que creo que tengo que pelear, que es por la vida y la reivindicación de mis hijas y mis hijos, que tienen que ver con cada uno que no come, con cada uno que no tiene proyecto, con cada pibe que matan por la espalda, con cada pibe que se droga. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Cuando la noche abre espacio para pensar, una mirada desde adentro, una experiencia de lo humano. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Jorge Pardés y están escuchando De lo Humano, aquí, en la Radio de las Madres, la AM530. Esperamos sus mensajes de WhatsApp al 11 3200 0530. O pueden escribirnos a la producción de lo Humano al 11 3680 7429. Siempre para construir comunicación de ida y vuelta. Agradecemos, como siempre, el acompañamiento de la Unión Obrera Molinera Argentina. Y agradecemos especialmente a las madres de Plaza de Mayo, a Eve, que nos abrió las puertas de esta radio, y a todo el equipo de la 530. Prepárense para compartir una mirada y una experiencia de lo humano. Vivimos tiempos intensos, atravesados por el ruido, la confrontación y la velocidad, donde muchas veces reaccionamos antes de comprender. Una mirada sobre este tiempo nos permite afirmar que vivimos en un mundo deshumanizado, y frente a eso aparece una elección: humanismo o antihumanismo. En De lo Humano queremos detenernos un momento, mirar la actualidad desde otra perspectiva, preguntarnos qué significa poner al ser humano en el centro y cómo esa mirada atraviesa la política, la cultura, la comunicación, la economía y nuestra vida cotidiana. Por eso, en este programa intentaremos algo distinto: ponerle a lo que vivimos una mirada desde adentro, una experiencia de lo humano. Viernes a la medianoche, exactamente las 0:05 del ya sábado 25 de julio. En Buenos Aires, la humedad
anduvo todo el día por el 95%. Hay momentos en que la ropa se te pega al cuerpo y otros en que apenas 12 o 13 grados te hielan los huesos. En la Patagonia el invierno sigue marcando el pulso con heladas, temperaturas bajo cero en buena parte de la región y mínimas que pueden bajar hasta los menos 8 o menos 10 grados en zonas del interior. En el norte argentino el frío empieza a aflojar y vuelven las tardes templadas, aunque las mañanas siguen siendo frescas con mínimas de entre 6 y 10 grados. En el litoral la humedad vuelve a ser protagonista, con nubosidad, ambiente fresco y mínimas cercanas a los 10 o 12 grados. Anticipan un fin de semana algo más templado. Eso nos cuenta el servicio meteorológico, mientras que otra semana, con nuestra soberanía a flor de piel y viendo cómo este gobierno cruel avanza sobre nuestros derechos sin importarle nada, tratando de usar a su favor desde nuestra tristeza, nuestra afición, la lucha de los trabajadores, los jubilados, los despedidos. Pero también tenemos nuestro orgullo, nuestras luchas, nuestra alegría y nuestras canciones. Así que vamos a empezar, como solemos hacerlo, con canciones. Porque como dice Juan Rosasco en su última canción, pasa un tren y yo pido un deseo de más, que las canciones me puedan mejorar. Escuchemos el estreno de Juan Rosasco con colaboración de Hilda Lizarazu, Astronauta. Quiero ver el mundo desde otro lugar, luces y sombras, qué gusto tiene el mar, probar la suerte, viajar en paz como un astronauta, yo y la soledad. Renacer, todo eso que hoy te está haciendo mal. Mañana es risa, solo una historia más. Cuida tus alas, no tenés más. Respira profundo y échate a volar. Caen los rayos
Acabamos de escuchar Astronauta, el estreno de Juan Rosasco en banda con colaboración de Hilda Lizarazu, y tenemos el lujazo de tener el día posterior al estreno de la canción en línea. ¿A quién? A Juan Rosasco en banda. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien? Sí. Un saludo a toda la audiencia. Feliz de tenerlo a Juan Rosasco en De lo Humano, aquí en la Radio de las Madres, al día siguiente de semejante canción que me encantó y espero que le haya gustado a toda la audiencia que acabamos de escuchar. ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se vivió ese estreno? Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que con alegría fue... Yo esperé mucho la salida de la canción, porque bueno, obviamente hubo una postergación por el tema del Mundial, bueno, así que estaba como ansioso, una canción que yo quiero mucho, que justo hace un rato contestaba un mensaje a alguien que le tiraba flores al tema y hablábamos de la canción como, yo creo que es una canción, aunque parece melancólica y tristona por momentos, es una canción de esperanza. Completamente. Porque es de este sueño, ¿no? Es ese sueño que todos perseguimos, ese señor, el Plomé que quiere ser astronauta y que sueña, y es tan lindo verlo a Palomino soñando en el video, de la forma, bueno, un actorazo, la verdad que nos dimos un lujazo tenerlo a él y a Hilda, así que eso, yo la tomo como una canción esperanzadora en algún punto. Sí, completamente, estaba recorriendo la letra y aparte el estribillo, que es hermoso, que habla del sueño justamente, te habla de la canción, te abre el futuro, y es algo de lo que vengo sosteniendo y charlando mucho en De lo Humano, en la necesidad de correrse un poco del discurso de odio que se genera desde el propio sistema y que uno responde desde el mismo lugar, y aparecer este tipo de actitudes, de emplazamientos que tienen que ver con la apertura del futuro, con la posibilidad de soñar. Y bueno, te tengo que decir y le tengo que pedir a la audiencia que vea el video, que está hermoso. Palomino actúa, y es el astronauta, y cantan de un modo maravilloso Juan, la banda e Hilda, pero básicamente en un momento el astronauta se toma un café con una taza de Arsat, y te juro que me emocionó. Fue una cosa que tiene que ver justamente con esa lucha que tenemos en estos tiempos de reconstruir y recuperar lo nuestro, ¿no? Y me parece que Astronauta ha sido un aporte hermoso para eso. Gracias, sí, obviamente que lo de Arsat, bueno, me lo nombraron también varios. Es una, sí, yo creo que sí, que tenemos de este desastre que estamos viviendo en Argentina hoy, yo creo que salimos mejores en el sentido, bueno, ni hablar, yo tengo mucha esperanza para el año que viene, para que las cosas puedan cambiar a través del voto popular, y sí, y en algún punto a ver si podemos lograr volver, aunque sea un poco, ¿no? A hacer eso que fuimos hace unos años, que no hace tanto, uno tiene que pensar que no estamos por Dios, 70 años, ¿no? Tal cual. Y Arsat es es una foto de todo lo que se perdió. Un detalle que tus fans agradecemos. Pero yendo a lo musical, debo confesarles, yo creo que van a coincidir los que nos están escuchando y que acaban de escuchar la canción, tiene una calidad musical que a mí me sorprendió muy favorablemente, muy gratamente. Yo no sé, porque si yo tengo mejor predisposición o qué, pero la calidad que tiene este tema, esta producción, es impresionante. ¿Algún comentario, algo sobre justamente la calidad de sonido, la producción? Estamos creciendo mucho con eso, ¿eh? Gracias, Jorgito, gracias. La verdad que hermosas tus palabras. No, en realidad venimos por la misma línea. Obvio que uno va aprendiendo también, creo que sí, que con el paso del tiempo vas viendo que sí, que no. Son muchos años haciendo música, también muchos años produciendo,
Y bueno, yo creo que hay varios factores en la canción. Está muy presente el piano, que yo le digo, ese piano tirando a Coldplay. Ese piano está inspirado en Coldplay, que es una banda que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, tiene una armonía también la armonía, los acordes, el estribillo. Bueno, no quiero entrar en cosas técnicas del por qué, pero sí, pero entiendo que es emotiva por momentos. Yo creo que, como bien decías, el video, no es lo mismo escuchar la canción con el video y sin el video. Creo que el video, a mí por lo menos, la primera vez que vi el video, lloré. O sea, y sin embargo, yo creo que Palomino le puso mucho a la canción. Es increíble cómo un actor le agrega también a lo musical. Porque el tipo te hace, yo le decía ayer, que él no sabés, además está chocho, le encantó también cómo quedó, pero él no se da cuenta. Yo le decía, Juan, vos no te das cuenta la magia de su carita. El director le pedía cara de melancolía y él tenía esa cara de melancolía, una belleza. Y bueno, ni hablar la dulzura de Hilda, ¿viste lo que es la voz de Hilda? Es una hermosura, es dulce y tiene una claridad, dulce. Impresionante. Tal cual. Juan, sí. En las redes yo vi que todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Cuándo se los va a poder ver? ¿Cuándo se va a poder ver esto? ¿Cuándo cantan? ¿Cuándo vienen? Mira, ahora tenemos una fecha linda que es acústica, el 13 de agosto, sí. Jueves 13 de agosto, en Vicente López, una fecha acústica que va a estar linda, porque hay invitados preciosos. Y bueno, ¿quién te dice? Bueno, que ahí se hace. No quiero decir nada, pero ni nos prometas, pero vamos a ir. La canción. Bueno, ahí está. Bueno. Y después en banda, confirmado el 26 de noviembre, pero falta un montón. El 26 de noviembre vamos a presentar la canción en Capital, en banda. Y después lo que pasa es que en el medio tenemos mucha gira, tenemos viaje a Córdoba. Bueno, nosotros vamos pero a ir vamos con lo del 13 de agosto. Perfecto, igual vamos a ir contando en De lo Humano cada vez que Juan se vaya para algún lado. Vamos a ir contándole a la gente para que pueda ir. Juan Rosasco en banda, gracias por estar el día de tu lanzamiento de Astronauta con nosotros en De lo Humano. Gracias a vos, Jorgito. Gracias por todo y gracias a esa hermosa radio, por todo lo que hacen por nosotros. Gracias. Un beso grande. Hasta la próxima canción. Una mirada sobre nuestro tiempo. Una experiencia de lo humano. Y pasó la final y sufrimos las consecuencias de que los pibes de la selección se hayan atrevido a tributarle a su pueblo el gesto más esperado luego del triunfo sobre los piratas. Las consecuencias fueron desde las denuncias del Reino Unido por la bandera de Malvinas hasta vaya a saber qué presiones de las que nunca nos vamos a enterar que sufrieron los propios jugadores. Los trascendidos de tensiones, reales o inventadas, no importa, del propio Milei por si Lali cantaba el himno, se notaron en las caritas de los jugadores y de los técnicos ante un escenario simbólico que se les puso en contra. ¿Cómo soportar semejante presión ante una Copa Mundial? Escuchemos un poquito la canción del robarle al ladrón. Los pobres gringos no entienden nada al ver la... ¿Cómo soportar semejante presión ante una Copa Mundial?, les preguntaba. Y también había intereses muy poderosos en juego. Un bicampeonato argentino no era un dato más. A la FIFA no le convenía para nada que un país como Argentina lo logre, porque el fútbol en Argentina no es tan fácil de manejar. El fútbol es el resultado de más de un siglo de afición, de construcción identitaria,
de un rol social de los clubes de fútbol, de las hinchadas que apoyan las marchas de los jubilados, a las personas con discapacidad, más allá de la dirigencia, del potrero, del club de barrio, la cultura popular y de ese vínculo único entre la selección y su pueblo. No es manejable. Y esa identidad nacional choca con los intereses de quienes pretenden convertir al fútbol en un negocio cada vez más concentrado, privado. Y entonces llegaron las críticas internacionales contra la selección, contra Messi, contra la AFA, que excedieron lo deportivo y alcanzaron fundamentalmente a nosotros, a los argentinos. Quiero ganarme 100 años de perdón. Nos dijeron racistas, violentos, soberbios. Bueno, un poquito soberbios, y sí. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de semejantes gigantes? Con el Diego, con Lionel, con el Dibu, con Lautaro, Julián, Lisandro, con toda la escaloneta. ¿Cómo no vamos a estarlo? A todos les sirve darle a Argentina y a la selección. La FIFA consolida su proyecto privatista y saca de la cancha a un modelo de deporte social, como decía, con más de 120 años de historia. A ver, dicho con más elegancia, son los intereses de una FIFA cada vez más asociada a la lógica del negocio global, muy distante del fútbol como expresión cultural de los pueblos. La selección, en cambio, pertenece a otra historia, la del potrero, los clubes de barrio, las inferiores como objeto de deseo, la escuela pública de la que vinieron todos y un pueblo que la siente como parte de sí mismo. A los neosupremacistas europeos también les sirve darle a la selección y a los argentinos para abonar su propio terreno. Y a Javier Milei les re sirve para tratar de apropiarse del símbolo de su supuesta defensa contra la campaña anti-argentina, para lo que construye un relato que le aporta a su histórica degradación de lo argentino y a rendir culto a la derecha hegemónica que viene arrasando en Latinoamérica, aunque le vaya saliendo todo mal en el avance del multilateralismo. Las expresiones de los comunicadores populares en este sentido han sido muy potentes. Las respuestas a las diversas acusaciones de racistas a este pueblo, reconocido siempre por su camaradería, su calidad de buenos anfitriones, amables, solidarios, brotó por todos lados. Hernán Brienza escribió algo muy simple, dijo: antes de señalar con el dedo a los argentinos convendría que muchos países revisaran su propia historia. Alemania y el nazismo, el colonialismo británico, las masacres de Francia, Bélgica, Estados Unidos, Turquía, Japón. Ningún pueblo tiene una historia inmaculada. Argentina también tiene sus cuentas pendientes y Brienza las menciona. Pero recuerda algo fundamental que acá no podemos obviar. Aquí hubo una dictadura que asesinó a 30.000 personas y sus responsables fueron juzgados como en muy pocos lugares del mundo. ¿Cómo no mencionar esto en esta radio? Y termina con una frase demoledora. Puede ser que los argentinos seamos un poco cancheros o maleducados, pero hay nacionalidades mucho más educaditas que bombardean, torturan y masacran con una sonrisa en los labios y el manual de la civilización debajo del brazo. O el testimonio de Rodrigo Lucich también está muy bueno y se refiere a su propia historia como inmigrante. Pero escuchemos ahora, para terminar con todo esto, a Pedro Rosenblatt en Gelatina. Ahora
parece que Argentina es el país más racista del mundo. El Mundial parece haber habilitado una especie de tribunal internacional en el que la Argentina ocupa el lugar del acusado. Un tribunal, en este caso, encabezado por países que construyeron imperios, que colonizaron pueblos, que promovieron guerras mundiales y todavía conviven con formas brutales de racismo y de xenofobia. Países que rara vez someten su propia historia al mismo juicio implacable con el que examinan una canción o un festejo de un grupo de hinchas argentinos. Y con esos países aparecen sus fiscales culturales, actores, músicos, celebridades que no podrían explicar nada de nuestra historia, nada de nuestra sociedad o de nuestras contradicciones. Muchos de ellos vienen a la Argentina, disfrutan nuestra hospitalidad, venden sus entraditas, celebran nuestra cultura y después pretenden darnos lecciones sobre quiénes somos y sobre cómo deberíamos ser. Reparten certificados de superioridad moral desde sociedades que están mucho más lejos que nosotros de resolver el racismo y la violencia. Acá cualquier migrante que llega puede anotarse al día siguiente en la UBA o en cualquier universidad pública, y si yendo a la facultad tiene un accidente, se puede atender gratuitamente en cualquier hospital público. Cuéntenme, ¿en Europa es igual esto? ¿En Estados Unidos pasa lo mismo? El fútbol es apenas una excusa. Lo que parece molestar es otra cosa, que un país periférico, lleno de problemas, lleno de conflictos, pero que todavía conserva símbolos comunes, una cultura reconocible y una enorme capacidad de movilizarse alrededor de algo propio. No porque pensemos todos igual, no porque seamos un país sin conflictos, sino porque todavía existe algo que por un rato nos permite sentir orgullo incluso en la derrota. Quizás no les moleste solamente cómo jugamos, cómo cantamos o cómo festejamos. Quizás les moleste que no necesitemos su aprobación para sentirnos orgullosos de ser argentinos, en las victorias y mucho más en las derrotas. Quizás eso sea lo verdaderamente insoportable. Españoles, franceses, ingleses o yanquis, nos chupa un huevo caerles bien a ustedes, amigos. No nos interesa, no nos desvela. Hay algo con el tema del nacionalismo que lo miran desde su propia historia porque son eurocéntricos también en sus fantasmas. Se escandalizan por nuestro nacionalismo o nuestro orgullo nacional porque leen toda identidad colectiva a través de su propia historia, porque el nacionalismo que a ellos les sirvió y que aún les sirve todavía para construir imperios, acá nos sirvió para enfrentarlos. Lo que para ellos fue una doctrina de expansión, para nosotros fue una lengua de liberación. En Europa aprendieron a desconfiar del nacionalismo porque lo usaron para expandirse, y en América Latina aprendimos a defenderlo porque a nosotros nos sirvió para independizarnos. Nuestro nacionalismo no afirma que somos superiores a nadie, afirma algo mucho más básico, y es que tenemos derecho a decidir nuestro destino. Y en la semana apareció la economía, el ajuste, el disgusto de la gente. Se les terminó el veranito mundialero. Quieren, o quisieron, alargarlo, pero les está empezando a estallar en la cara. En la calle volvió a hablar la realidad. Los jubilados nuevamente al Congreso, el miércoles, como cada miércoles, y algún lunes durante el Mundial, para esquivarle a los golpes. Esta vez, acompañados por la CGT, las 2 CTA, los movimientos sociales y gremios de todo el país. Otra vez en la calle. Y esto recién empieza. Ya se habla de un paro nacional y de la nueva gran movilización del 7 de agosto, desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. También se habla de que la bronca crece, pero la plata no alcanza. Que las tarifas siguen trepando y ya llevan una parte cada vez más grande del salario, casi el 15% según estudios. El empleo formal retrocede. Cada vez menos trabajadores aportan al sistema previsional. Hay fábricas que entran en alerta y sectores completos que denuncian pérdida de puestos de trabajo. Mientras tanto, el gobierno destina millones para montar operativos represivos cada vez que los jubilados salen a reclamar. 50 palitos, 50 millones de pesos costó cada uno de los 49 operativos represivos
de la ministra Monteoliva según un informe del CELS. Cuando un gobierno gasta más en reprimir a los viejos que en escucharlos, el problema ya no es el conflicto social. El problema es el rumbo. La realidad aprieta y el gobierno acelera. Se reunió la mesa política de La Libertad Avanza, del gobierno, no para discutir cómo recuperar el trabajo, ni cómo mejorar las jubilaciones, me faltó el aire, ni cómo reactivar el consumo. La prioridad pasó por otro lado. Quieren cambiar la ley de tierras, abrir todavía más la puerta para que el territorio argentino quede en manos de grandes intereses extranjeros. Y ahora ya ni siquiera disimulan. Hablan de una mirada federal para facilitar inversiones. Traducido esto, simplemente que las provincias también participen del negocio de vender el territorio. No escuchan, no entienden. Lo de la bandera de Malvinas en la semifinal con Inglaterra no es solo folclore. Pegó fuerte, pero quieren taparlo. Quieren tapar todo. Quieren modificar la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar con cambios en el régimen de zonas frías, sacar derechos, dar privilegios a los de afuera. Siguen firmando acuerdos de alineamiento con Estados Unidos, ahora con el llamado Pax Sílica. Parece religioso, ¿no? Pero se refiere a los minerales. Una estrategia para garantizar minerales críticos, energía, semiconductores y controlar la disputa tecnológica con China. Otra vez la Argentina puesta al servicio de una agenda ajena. Eso es entrega. Y la economía real no acompaña el relato. La actividad volvió a caer por segundo mes consecutivo. La industria no arranca. El comercio sigue planchado. Los supermercados venden menos porque la gente compra menos. Y hasta los propios funcionarios ya admiten que hay familias que no llegan a fin de mes. Lo dijo Messi, no pueden negarlo. Lo grita el clima social. Sin embargo, siguen hablando de brotes verdes, de plantitas que ya van a crecer, como si la heladera se pudiera llenar con metáforas. Y entonces aparece la verdadera urgencia. Caputo quiere la ley de inocencia fiscal y la quiere ya. Una ley para convencer a quienes tienen dinero sin declarar, esos que dicen que están en el colchón, qué colchoncitos, ¿no? De que lo saquen del colchón y lo blanqueen. Pero no alcanza con invitarlos. También quieren garantizarles que nadie les va a preguntar de dónde salió esa plata, ni ahora ni después. Y ya confirmaron que también podrán entrar funcionarios políticos y sus familiares. Ya no alcanza con perdonar a los grandes evasores. Ahora quieren garantizarles impunidad, incluso a los de ellos. Esta ley se llama Ley Adorni II, a ellos que administran el Estado. Están apurados. Saben que el tiempo político se les termina. Saben que se van el año que viene. Ojalá fuera antes, pero el año que viene se van. Los trabajadores se están movilizando, no les queda otra, y todos lo saben. La economía está estancada. Ya ni las joyas de la abuela sirven para sostener el relato. Trump volvió a imponer aranceles y Argentina está otra vez entre los castigados, sin concesiones, aunque Milei le chupe las medias. Y lo de chuparle las medias es un eufemismo, sí, una metáfora bien argenta, porque lo que está ocurriendo es que la entrega ya es total.
No sé si la fuerza para revertir esto va a venir de las clases dirigentes. Los gobernadores son capaces de firmar la ley de tierras y los dejan participar del negocio. Ya no es un problema de soberanía, es una cuestión de precio, de ver quién se queda con una parte de la torta, aunque Carrió les hable de traición a la patria. Lo que sí sé es que la salida no es violenta. La violencia siempre termina fortaleciendo a los violentos. La salida empieza por la toma de conciencia individual de cada uno de nosotros, con una perspectiva colectiva de derechos humanos, mirando por sobre el hombro al que está al lado, sabiendo que nadie se salva solo, que la patria es el otro, que la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos no es una consigna, una mera consigna. Es una forma de lucha. Y esa lucha empieza tratando a los demás como queremos ser tratados. Hay una salida. Es entre todos. Es con conciencia. Es con coherencia. Y es humanizando esa lucha. Una mirada sobre nuestro tiempo. Una experiencia de lo humano. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Manual práctico de oratoria de Rafaela Arrastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Una mirada sobre nuestro tiempo. Una experiencia de lo humano. Vamos a seguir hablando de la economía. Cuando hablamos de economía solemos pensar en números, mercados o finanzas. Pero pocas veces pensamos que la economía también habla de cómo vivimos, quién cuida
quién produce, quién queda fuera y qué modelo de sociedad estamos construyendo. De eso queremos conversar esta noche. Vamos a seguir hablando de la economía, de derechos, pero como siempre enfocándonos desde las personas, desde el ser humano, porque de eso se trata, de lo humano, ¿no? Hoy nos visita Noelia Lescano, abogada, laboralista, docente universitaria de la UBA, diplomada, o sea, diplomaturas en género y diversidad, en gestión PYME, directora del Instituto para la Igualdad, Géneros y Autonomía, asesora de cámaras empresarias PYME, fundadora y presidenta de la asociación Liderar Mujer, creadora y productora general del streaming Voces Auroras, que se transmite por Conexión Abierta. ¿Cómo le va, señora Noelia Lescano? ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo el equipo? Muy bien, acá un equipo preparado para charlar con usted. Es un gusto para mí tenerte, Noelia. Te tengo mucho aprecio, te valoro mucho y metámonos en nuestros temas. Aparte de todo lo que dije, venís de la gestión de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de CAME, y de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA. Sos coautora recientemente del Tratado Ecofeminista de Derechos Humanos de la editorial Rubinsal Culsoni, en los capítulos de acceso a la vivienda con perspectiva de género y acceso al crédito. Una hoja de ruta muy vasta y les cuento que es una militante tiempo completo en las mejores causas, que eso no estaba en su hoja de ruta. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por siempre estar pensando en todos, todas y todes, ¿no? Qué lindo. Las semanas pasadas, Noé, estuvimos charlando con Guillermo Zuling, un gran amigo también, economista, humanista, sobre la economía de nuestro país y poniéndole una mirada desde lo humano, o sea, ese registro interno que tiene cada individuo siempre en relación con su medio, su circunstancia y la sociedad en general, ¿no? Que es donde se expresa esa individualidad, porque somos individuos, pero en el contexto social, por supuesto. Contanos un poco cuál es esa mirada desde Liderar Mujer, desde Noelia Lescano, del rol de la mujer, la economía, en este difícil momento que estamos atravesando. Qué importante lo que planteás. Sí, es muy importante hablar desde una perspectiva de género, ¿no? Liderar Mujer viene a ser como una cámara empresarial, a esa genealogía, decimos siempre, porque no hay espacios reales para representar a mujeres y diversidades. Es una organización sin fines de lucro que, como bien dicen las redes, aglutina a mujeres, a empresarias, a comerciantes, a cooperativistas, porque también acá hay un rol muy importante de la mujer cooperativista, profesionales y, por supuesto, entendiendo que hay que seguir trabajando y luchando por el liderazgo o los pequeños liderazgos que hay en los territorios y en las instituciones para seguir aglutinando ideas que converjan en una economía que incluya a todos, a todas y a todes. Y decimos esto porque, por ejemplo, se habla mucho de las pymes, pero no se habla del cooperativismo, se habla mucho de la economía, pero no se habla de la producción, se habla mucho de la economía, pero no se habla de nuestra industria nacional y cómo está afectando hoy concretamente con la libertad supuesta que hay de comercializar y esa libre importación que está destruyendo nuestro mercado interno. Y entonces ahí también ponemos énfasis en cómo nuestras ideas tienen que permear hacia una consolidación genérica, que es entender que la economía hoy está atravesada con sesgos, que no hay una inclusión real de las pymes, de las cooperativas, de la producción en sí misma, ¿no? Pero me parece que sobre todo no está incursionando la idea de que cuidar es producir, ¿no? Que las tareas de cuidado impregnan a la economía de toda una cuestión de economía que no se traduce en números reales y que esa economía no existe aparentemente para bueno, sobre todo para este tipo de gobernanzas no tan conservadoras. Mira,
Muchas veces hablamos de crecimiento económico como si fuera una cuestión exclusivamente de estadísticas, ¿no? ¿Qué cambia cuando miramos, esto es lo que tiene que ver con esto que estabas diciendo, ¿no? Cuando miramos la economía desde la vida cotidiana de las personas y especialmente desde la experiencia de la mujer? Sí, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con, obviamente, con una paridad real, ¿no? Decimos siempre que nosotras accedemos en un 27% menos a salarios, accedemos en un 30% menos en puestos de liderazgos, y eso también es la economía y eso también se traduce en números serios para que las cuestiones que intentan soslayar, como por ejemplo todo el trabajo doméstico, vos sabés que hace muy poquitos días, el 22 de julio, fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico, y una vez más queda soslayado por estas ideas tan conservadoras, ¿no? Donde se habla de libertad, pero tiene un contenido súper vacío, la libertad de nuestros tiempos, y esa libertad hoy es muchas veces que casi 5 millones de personas hoy están endeudadas, producto de una economía que no avanza, que está ligada solamente a la especulación financiera y que no traduce en números concretos a todos, ¿no? Que no nos incluye. Completamente. Recorriendo las redes de Liderar Mujer, hay una campaña que es Cuidar es Producir. Plantea algo que me parece obvio, pero muchas veces no se reconoce. ¿Por qué cuidar también es producir? Producir riqueza para una sociedad. Bueno, básicamente porque siempre viste que se está hablando, y avanzamos mucho en esto y doy fe, que cuidar es trabajo, ¿no? Que se traduce en tareas elementales de cuidado y de trabajo, pero también nos arroja números ese cuidado. Todo ese cuidado que no se ve, también nos arroja un número concreto que tiene que ver con la producción y cómo, por supuesto, en este tipo de gobernanzas, como decía anteriormente, está soslayado, porque no creen en una perspectiva de género, porque no creen en una producción, no creen en una industria nacional y sobre todo no creen en el trabajo que nosotras podemos aportar. Y hay ahí como una telaraña que tiene que ver con que no vale el trabajo de mujeres y diversidades, o vale menos, ¿no? Decía recién que vale un 27% menos. Vos sabés que en la gestión anterior llegamos a bajar ese porcentaje y había una brecha solamente del 21% en diferencia al incremento de salarios entre varones y mujeres. Hoy volvemos a tener un pico de casi 30%. Siempre hablando en términos formales, porque no sabemos, no tenemos datos concretos de la economía informal, ¿no? Hoy vos sabés que estamos desprovistos absolutamente y vaciados de todo tipo de instrumento técnico, de base de sustentación, porque están desprovistos de todo tipo de sistemas de datos, no hay política pública. Me encanta. Yo la conozco a Noé hace bastante tiempo y tenemos siempre muchas charlas que tienen que ver con todo esto, pero su rol de comunicadora me gustó, Me gustó, va a tener que venir más seguido a De lo Humano, como para que le podamos sacar jugo. Antes de ir al Congreso de Mar del Plata, que se viene para el mes de septiembre, terminemos con una preguntita. Ustedes vienen impulsando la idea de una producción nacional con perspectiva de género, como dijiste recién, ¿no? ¿Qué significa concretamente? ¿Qué cambia en una pyme, una cooperativa o una industria cuando incorpora esa mirada? Bueno, sobre todo que haga caso al plexo normativo vigente, a lo que establece OIT, lo que establece ONU, que tiene que ver con una ruta de la igualdad, ¿no? Y verificar en todos los estamentos, sea una pyme, una cooperativa, una empresa más o menos mediana o una corporación, cuál es la inclusión en cada uno de la cadena de valor de mujeres y diversidades, ¿no? Decimos mujeres hoy porque diversidades, viste, nos fuimos muy lejos y hoy la realidad que con este vaciamiento de políticas públicas es muy difícil. Pero significa eso, significa que nos incluyan en toda la cadena de producción, pero además que no solamente estemos en la base de la pirámide, sino que empecemos a ser incluidas dentro de mandos altos en términos de liderazgos. Hoy ves las cámaras empresariales, por ejemplo, ni hablar los sindicatos, siempre la foto de solo varones, quienes están de alguna manera liderando puestos de decisión, y no nos ves
a quienes trabajamos diariamente, porque no estamos incluidas, porque nuestro trabajo en sí no es valorado y tampoco nuestro liderazgo. Y ahí es muy importante sostener y seguir trabajando porque no hay igualdad. Si no hay paridad en los liderazgos, no hay igualdad posible. Así es, muy bueno, muy bueno. Y bueno, le cuento a todos, y mejor que se los cuentes vos, que en septiembre están organizando en Mar del Plata el Congreso Productivo con Perspectiva de Género. ¿Cómo nació esa iniciativa? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué esperan que deje como aporte para el país, para el sector, si se quiere llamar sector en la mitad de la sociedad, digamos, ¿no? Pero bueno, dale, contanos un poco qué va a ser el Congreso de Mar del Plata y a ver si en septiembre vamos a cubrirlo. Totalmente, no, sería hermoso. Bueno, la idea surge porque hicimos muchas capacitaciones de producción con perspectiva de género y se dieron cuenta que las mujeres casi no avisonan esos congresos porque está muy masculinizado y solamente hablan varones. Entonces la realidad es que hay que poner en valor todo el tema de la cadena de producción de cooperativas y pymes lideradas por mujeres, que hay un montón, pero obviamente no son convocadas porque no se ve el sesgo. Entonces también es poner en agenda que hay un sesgo con esta mirada del Congreso, y es con perspectiva de género porque realmente entendemos que tenemos que trabajar esto que te decía, los liderazgos, pero también qué es el desarrollo local, por dónde está la economía hoy y a quién excluye la economía hoy, y sobre todo que se muestren proyectos productivos que lideran mujeres. Hay muchísimo nicho en proyectos productivos en la sostenibilidad, y ahí hay una agenda también por redescubrir según la Agenda 2030 de ONU, que tiene que ver con que la economía tiene que tener un miramiento más amplio, así como incluir a las mujeres, pero también una mirada sostenible, porque el planeta, como ustedes saben, como todas y todos sabemos, hay una cuestión de agotamiento, ¿no?, de nuestro sistema de producción en solamente el extractivismo, y ahí hay que poner lupa también en que hay que empezar a producir de forma sostenible, que el residuo no quede fuera de este marco de la producción, sino que sea también incluido y que haya en ese residuo un recurso. Fantástico. Y ahora voy a una pregunta capciosa. En junio realizaron el 4º Foro Feminista por la Democracia, y uno de los ejes fue el pedido de libertad para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Entendieron que esa causa también debía formar parte de una agenda feminista y de derechos humanos. Y bueno, nada, yo quería hablar de Cristina, así que la encontré como para preguntarte sobre eso en el Foro Feminista por la Democracia. Bueno, en primer lugar es un gran tema. Vos sabés que el feminismo tiene muchas corrientes y hay algún que otro feminismo que no entiende que esto sea una agenda nacional, y para nosotras es la primera de los puntos de la agenda, porque si trabajás con enfoque de género y trabajás con la exclusión, te das cuenta que hoy no pueden votar y no podemos votar a la líder política más grande de todos los tiempos, que tiene que ver nada más y nada menos con quien más incluyó derechos de mujeres, de diversidades, de la ciudadanía en general, pero sobre todo que entendió la democracia en su máxima expresión. Y nosotras, cuando nos dimos cuenta que ganaba otro signo político que considerábamos adverso, que considerábamos muy conservador, y que la realidad en los hechos terminó siendo esto, nos pusimos ahí a entender qué pasaba o qué pasaría con la democracia. Y lamentablemente, y a mucho de lamentarlo, realmente nos dimos cuenta que no erramos en decir que íbamos a perder la calidad democrática. Por eso pedimos la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, porque entendemos que está proscripta, que es una mujer que lidera y que ha liderado como nunca una mujer, y que entendemos que en el siglo XXI esto es claramente una proscripción, en primer término porque es mujer, porque es una estadista, porque entendió la política de Estado como ninguna en nuestros tiempos. Decimos que es la Perón para nosotras las mujeres de nuestro tiempo, y que claramente al poder real no le sirve, no le conviene que clarifique mentes, que expanda ideas y que sobre todo aplique políticas públicas democráticas al 100%. Noelia Lescano, De lo Humano se suma a ese reclamo, a ese pedido, y vamos a tratar de estar en Mar del Plata como para acompañarlas en todo el trabajo de construcción social que ustedes están haciendo. Ha sido un lujazo tenerte en De lo Humano, te agradecemos muchísimo y te convocaremos para otras charlas profundas como esta.
No, muchas gracias a vos y a tu equipo, Jorge, y la verdad el lujo es para mí que podamos seguir debatiendo y poniendo en agenda Cuidar es Producir, la libertad de Cristina y sobre todo la mirada de género que tanto hace falta en estos tiempos. Te mando un abrazo. Otro abrazo para vos. Estuvo con nosotros Noelia Lescano en De lo Humano, hablando de todo un poco con mucha profundidad y siempre desde lo humano. Una mirada sobre nuestro tiempo. Una experiencia de lo humano. Una madre camina a la plaza, pareciera que nunca se... Vivimos en un tiempo donde la mentira, los discursos de odio y la violencia ocupan cada vez más espacio en la comunicación. Pero otra forma de hacer periodismo es posible. Presenza, junto a la Mesa de Periodismo No Violento del Foro Humanista Mundial, lanzó un curso internacional gratuito y de 3 meses para periodistas, comunicadores, estudiantes y activistas que quieren aprender a informar desde una perspectiva humanizadora. No se trata de esconder la realidad, sino de comprenderla mejor, dar contexto, evitar el lenguaje deshumanizante y comunicar para la paz, la diversidad y la transformación social. Comienza el 27 de agosto, es gratuito y ya está abierta la inscripción en presenza.com. Se nos terminó el programa, un programa con fuerte raigambre nacional, con valores y sentimientos puestos en cuestión en estos tiempos por un gobierno que se atrevió descaradamente a relativizarlos y que avanza en la desestructuración de todo ese mundo. Por eso seguimos reclamando la libertad de Cristina Fernández de Kirchner frente a su proscripción. También levantamos la voz para exigir la libertad de Milagros Sala, la atención médica que necesita y la plena vigencia de los derechos humanos. Tuvimos a Noelia Lescano de Liderar Mujer para ayudarnos a ir abriendo puertas. Conectemos entonces con los mejores sentimientos y elevemos un pedido de bienestar para nuestro pueblo y para el pueblo venezolano que está pasando un momento difícil. Por la memoria, la verdad y la justicia, con la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, y con la voluntad de tratar a los demás como queremos ser tratados, porque todavía hay mucho por hacer, mucho por decir y mucho por transformar. Con Tu Revolución de Juan Rosasco en banda, nos despedimos hasta la semana que viene. Le agradecemos a Ariel García en la edición y en la operación técnica, a toda la 530 y como siempre a las madres de Plaza de Mayo. Les mando un afectuoso abrazo a todos ustedes. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral,